Este es El Informe con Alicia Ortega. Muy buenas noches. El registro de control e inteligencia policial o ficha es el registro de datos acumulados utilizado como referente de inteligencia policial. Este debe ser conservado bajo la exclusiva responsabilidad de la policía, supervisado por el Ministerio de Interior y Policía. Sin embargo, para muchos, este registro se convierte en un calvario, con casos que han sido desestimados, extinguidos en los tribunales o condenas que ya han sido cumplidas, pero que aún siguen apareciendo, convirtiéndose en obstáculos del pasado. La desesperación lleva a algunos a pagar, ahora dando nombres y apellidos de los que habrían recibido dinero en la policía a cambio de conseguir la certificación de esa institución. Lo que comenzó como un trámite rutinario para la obtención de una visa, pronto se convirtió en un largo viaje que le ha llevado de oficina en oficina sin conseguir resultados. Mi odisea comenzó a partir del 31 de julio del año pasado. Yo estuve en el consulado norteamericano, tenía una cita para ese día, recibí la cita, o sea, la visa, me la otorgaron y me entregaron el volante que acostumbran entregarle cuando uno es agraciado con la visa, diciéndome que en los próximos días, a través del correo que yo asenté en el formulario, me iban a dar el resultado de cuándo me entregarían el pasaporte visado. A este hombre, a quien llamaremos Miguel, le tomó por sorpresa la comunicación que recibió días después. Al cabo de aproximadamente 5 días, yo entré al correo para ver si ya habían enviado mi pasaporte. Me encontré con la sorpresa tremenda, depresiva, de que mi visa había sido revocada, rechazada. Dicha comunicación decía, su solicitud de visado de no inmigrante ha sido rechazada. Cualquier acción adicional en su caso está en espera de información requerida sobre una investigación policial o caso judicial. Me anexaron una carta pidiéndome una serie de documentos, específicamente una certificación de la policía de que yo no tengo ningún antecedente que me pueda afectar o que ya ese caso lo haya finalizado. De inmediato inició la cruzada en el Palacio de la Policía Nacional para cumplir con el requerimiento del consulado. Primer paso, la toma de huellas dactilares para indagar sobre cualquier proceso en su contra. Tuve que dar una serie de viajes a Santo Domingo y también a la Fiscalía de aquí y al Poder Judicial, buscando o gestionando esas certificaciones que me demandaba para yo poder completar el expediente y así poderlo entregar en el Palacio de la Policía para los fines correspondientes. La segunda sorpresa, dice, llegó el 21 de agosto con esta certificación de la Dirección de Análisis y Documentación Delictiva de la Policía Nacional, que reveló un registro policial que se encuentra en los archivos de ese departamento y coincide en todos sus puntos característicos con las huellas dactilares tomadas al señor, investigado en junio de 2012, dice el documento, por tener orden de arresto acusado de violar el artículo 408 relativo al abuso de confianza, añadiendo que dicho registro está activo. A pesar de esto, 3 días más tarde, la Oficina Judicial de Atención Permanente de Monseñor Noel le emitió una certificación que dice que en 2012 no existe proceso a cargo del nombrado, o sea, en su contra. Un día después, consiguió un papel de buena conducta emitido por la Procuraduría General. Y el 4 de septiembre, la Fiscalía de la misma provincia, Monseñor Noel, emitió un documento que reza: no se encontró sometimiento ni proceso judicial o de investigación judicializado activo de 2012 hasta la fecha. Por ende, asegura, lo tomó por sorpresa el registro policial, que lo llevó a remontarse a 10 años atrás. Yo recuerdo
que a final del año 2011 yo no estaba laborando, no estaba produciendo. Y el teléfono residencial de mi casa, donde yo vivía en ese momento, no estaba en nombre mío, sino de una persona allegada a mi familia. Una persona de extrema confianza. Él fue el que me solicitó el número telefónico en Claro, Codetel, en el año 2009 aproximadamente. Como le estoy diciendo, no tenía empleo a final 2011. No pude pagar el teléfono, lamentablemente, y me tomé aproximadamente 6 meses y algo para comenzar a producir. Justo había iniciado a laborar como contador y dice estaba recibiendo unos entrenamientos. Al cabo de una semana veo que me llega una cita a mi trabajo de la fiscalía y es la persona de la confianza cuyo teléfono lo tenía en nombre de él. Yo no pude ir a la cita. Al cabo de unos días de recibirla, que yo hablé con él y le dije, dame ya completar la quincena para comenzar a pagar, porque apenas tengo una semana y algo comencé a trabajar. En una tarde donde yo voy llegando de mi casa de almorzar a mi trabajo, a una esquina me interceptaron 2 policías con este individuo y una orden de arresto. Yo accedí, fui a la policía, me detuvieron. Yo entiendo que este caso lo que demandaba era yo ir con esa persona que me estaba echando el pago, ir a la fiscalía y hacer un acuerdo. Pues hubo un policía, él procedió y me llevó a un departamento a cogerme huellas. Asegura hizo un acuerdo de pago con la persona que lo denunció y dio el hecho por terminado. Yo no indagué tanto porque no conocía el procedimiento, no sabía que eso me perjudicaba. Ok, fuimos a la fiscalía, resolvimos. A la persona yo le pagué su dinero en el tiempo que establecimos. Pues yo supe de que yo tenía una ficha en la policía ahora cuando fui al consulado. Según el decreto 122-07 del 8 de marzo de 2007, el registro de control e inteligencia policial o ficha es el registro de los datos acumulados como referente de inteligencia policial y deben ser conservados bajo la exclusiva responsabilidad de la Policía Nacional, cuyo manejo será supervisado por Interior y Policía. Por deudas no se puede colocar ficha. Es más, una persona ha sido condenada a pena y a multa y no puede pagar la multa, pero cumplió la pena y hay que ponerlo en libertad. Manuel Sierra es abogado penalista. Pero aún más, la persona fue condenada a una indemnización civil y cumplió la pena. Tampoco puede permanecer preso. Podrá llegar a un acuerdo con la persona que le debe, porque ya es una deuda civil y legalmente está establecido que por deudas nadie puede caer preso. Lo primero es que tiene que haber un ilícito, tiene que haber un arresto. En muchos casos se puede dar por flagrancia y allí pues el caso pasa al Ministerio Público. Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, explica cómo surgen las fichas. En otros casos es que se emite una orden de arresto. A través de esta orden de arresto la persona es detenida, es llevada a una dotación policial y posteriormente ya el Ministerio Público instrumenta todo el caso y se produce lo que es el registro, que se conoce también popularmente como una ficha. Es una ficha porque se toman todos los datos, se toman las huellas de las personas investigadas o que son apresadas en un proceso. Sin embargo, recuerden que el Ministerio Público de Monseñor Noel dijo no existía sometimiento ni proceso judicial o investigación judicializada activa, documento que dice haber entregado a la policía para el retiro de la ficha junto a otros requerimientos. Si la persona no ha sido sometida son las siguientes. Primero, una comunicación dirigida a la Dirección General de la Policía Nacional, una copia de su cédula personal, una certificación de no antecedentes penales emitida por la Procuraduría General de la República referente a ese caso, una certificación emitida por la Dirección General de Prisiones, el caso de que no tenga
menos de 10 años, ¿no? Las certificaciones, dice, se depositan en el departamento legal de la institución, donde está el archivo central de la Policía Nacional. Ojo con esto, en el archivo central usted puede tener un registro que esté en cualquier parte del país y esto amerita un tiempo para uno recorrer todo el territorio nacional porque estamos en un proceso de transformación de todo lo que son las plataformas y pudiese ser que con un aspecto, algún error tecnológico, usted pues sea pasado por alto, pero en el registro visual que existe, allí ya se confirma todos estos casos y con las huellas suyas se comparan con otras. Todo eso significa que ese ciudadano, que muchas veces no tiene ni para comer, tiene que pagarle a un abogado, que es caro, si el abogado no lo engaña de paso, y tiene que comprar impuestos. Todo eso entonces va en beneficio del mismo que me ha puesto la ficha. De manera que todo eso es contrario a la Constitución y contrario a la ley. La comunicación de Miguel, dirigida al director de la policía, junto con los documentos solicitados para el retiro de la ficha, fue depositada el 5 de septiembre del año pasado y sellada por la Dirección de Asuntos Legales de la uniformada. Justo arriba y escrito a mano, dice 10 días laborables. El proceso ya va por 8 meses. Me dicen ellos que en mi caso yo podía ir a partir de 15 o 20 días a buscar la certificación. Efectivamente, esperé mis 20 días. Al cabo de 20 días yo fui porque aún me quedaban días de mis vacaciones. Cuando fui y doy mi número de oficio a la secretaria, ella llama al departamento y le dicen que mi caso aún no está resuelto. Yo le dije, me dieron 20 días. Es que estamos trabajando aún con el mes de agosto. Y el protocolo es terminar un mes para comenzar el próximo. Y aquí hay un proceso administrativo que puede tomar de un tiempo entre un mes, 2 meses y quizá más, porque hay casos que hay que investigarlo más a fondo, ya sea porque hay 3, 4, 5 personas con el mismo nombre. En ocasiones hay que llamar a determinada persona para establecer, hay que llamar a esa persona para tomarle la huella. O sea, hay que hacerlo un poquito más profundo. Y recuerden que eliminar un registro o ficha del sistema es algo muy delicado y que nosotros como Policía Nacional, como parte del sistema, tenemos que actuar con total prudencia. Después del visto bueno del área legal, el vocero dice que da una última firma. Y pasa, en un último caso ya, a nuestro señor director general, quien, dependiendo del criterio, él puede ordenar una investigación ya más profunda de determinados casos, porque eso es muy delicado, hablar de retiro de ficha del sistema. Lo que se comete usualmente con el ciudadano es un abuso de marca mayor, cuya responsabilidad descansa en la Procuraduría General de la República. Porque al final del día, con lo que hace la Policía Nacional, todos nos convertimos en sospechosos. Y yo creo que no hay razón para que ellos, si una persona no ha violado la ley, que tenga una sentencia definitiva, ellos tengan en sus archivos los datos de un ciudadano, que son datos, digamos, de control. ¿Pero de control de qué? Si un juez, que es el que la Constitución le da el derecho, no me ha condenado, por tanto, que tú tengas datos míos es una violación. Asegura ha acudido más de 10 veces al Palacio de la Policía, viajando desde Bonao sin éxito alguno. Ya fueron tantas las veces que yo llamé que yo estaba un poco decepcionado y lamentablemente tenía que coger permiso en mi trabajo y me aparecí allá buscando una respuesta. Cuando iba, las mismas respuestas. No está. Procedí a seguir llamando y ya ellos estaban, cuando contestaban, que me decían que este caso se trata de manera personal. Yo le decía, pero si me dieron un número de oficio y una extensión para que yo llame, porque entienden que primeramente debo llamar para dar una respuesta
y yo poder ir allá porque estoy en el interior y no podía en un trabajo coger permiso constantemente para esos fines. Pues entró el mes de diciembre. Ya en el mes de diciembre me dicen que ya mi caso se va a quedar para enero, porque como entró un nuevo director el día 11 de noviembre, ya mi caso era para enero. En breve, el caso de Miguel no es el único que han denunciado a El Informe. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a elinforme@noticiassin.com o llámenos al teléfono 809-535-8383. Este es El Informe con Alicia Ortega. Yo no sabía que tenía una ficha porque yo podía sacar papel de buena conducta, yo estaba trabajando, yo podía hacer de todo. Yo me di cuenta que tenía una ficha cuando solicité, estaba en unos planes de irme a Estados Unidos para vivir con mi esposa. Narra un relato muy similar al de Miguel. Le llamaremos José para proteger su identidad. Reconoce que en 2014 tuvo una acusación en su contra por robo, pero que luego fue desestimada. La persona que me acusó, él decidió quitar la denuncia porque él sabe que no era yo esa persona, que era otra persona que estaba ahí. Presenta copia de un dictamen emitido por el primer juzgado de instrucción de San Cristóbal en marzo de 2016, que declara extinguida la acción penal en su contra. Inmediatamente nosotros procedimos a realizar todas las documentaciones requeribles para quitarle la ficha que él tenía en la Policía Nacional por causa de robo. Luis Báez es el abogado que representó a José en este proceso, depositando el 4 de abril de 2022 todos los documentos solicitados, incluyendo certificaciones de buena conducta y del Ministerio Público, junto a la carta dirigida al director de la policía. Luego, al ver la demora de ese retiro de la ficha, tuvimos que realizar otro procedimiento, notificándole un acto de alguacil al jefe de la policía y al ministro de Interior y Policía para que ostemperen al retiro de la ficha y le den cumplimiento a lo solicitado por nuestro cliente. Y ellos dijeron que quitaban la ficha en un plazo de 45 días. En el plazo de los 45 días, que ya los 45 días pasaron, cada vez que yo o el abogado iba, le decían algo que no era. O cada vez que yo iba, me decían a mí que estaba para firma del director de la policía. O que yo decidía volver otra vez. Al ver esa demora, nosotros procedimos a apoderar el Tribunal Administrativo en amparo de cumplimiento para el retiro de la presente ficha. Pero eso es una manera que para que el ciudadano se desespere y tenga que entrar obligatoriamente a lo que se llama el soborno. Ellos te preguntan cuando tú vas a buscar la prueba dactiloscópica, si tú la quieres para trabajo o la quieres para el consulado. Cuando ellos saben que tú la quieres para el consulado, te piden dinero. Ya yo me sentí indignado, pasan como 3 meses, 4 meses yo dando viaje para la Policía Nacional. Mi esposa me había comentado, si ella dio el dinero y ella decide comunicarse con usted, porque ella dijo que ella quería desmancarar esa banda que había allá, que ella se sentía indignada como un país que es tan lindo, haya tanta corrupción. Como prueba del pago muestran este depósito de 20,000 pesos en julio de 2022. La cuenta destinataria, según averiguaciones del informe, está a nombre de Robinson Pérez. Pérez, quien laboraba en el Departamento de Depuración de la Policía Nacional hasta diciembre de 2019 y luego fue pensionado, se quitó la vida el año pasado de un disparo a la cabeza, según reportes de prensa, luego de intentar ultimar a su esposa. Tuvo que pagar extra para el retiro de la ficha. Cuando nosotros acudimos al tribunal, fue en el tribunal que nos dieron la certificación por la veracidad de todos los documentos que nosotros presentamos. El documento de la policía dice certificación de fecha 18 de agosto 2022 del DICRIM, documento que finalmente le permitió conseguir su visa.
ahora reside en Estados Unidos. A nosotros en realidad no estafaron. Nos estafaron la misma gente de la Policía Nacional, porque se pagó, pero donde sí se borró el proceso fue con la demanda que hizo el abogado. Si no, todavía ya no se vio en el mismo tormento. Báez también llevó el proceso de un segundo caso. Este ciudadano tuvo un caso por causa de muerte, un 295, y él cumplió 10 años recluido en la penitenciaría de La Victoria. Una certificación de la provincia de Santo Domingo dice que declara la extinción de la pena privativa de libertad por haberla cumplido íntegramente. Igualmente ordena a las autoridades civiles, militares y policiales el retiro de cualquier tipo de fichaje o casillero que afecte los deberes y derechos fundamentales del ciudadano. Le dieron 20 días y esos 20 días se prolongaron a 6 meses. Los 20 días quedaron plasmados en la carta que depositaron en asuntos legales de la Policía Nacional. Nosotros obligatoriamente que ir al Tribunal Contencioso Administrativo a solicitar al juez de amparo de cumplimiento para que le dé cumplimiento a la sentencia emanada por el juez de la ejecución de la pena. El artículo 6 del Decreto de Registro de Control e Inteligencia Policial dice que la información es de uso exclusivo de la policía y del Ministerio Público. En ningún caso será de libre acceso al público. Añade que de forma excepcional podrán tener acceso las instituciones que forman parte integrante del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Los datos solamente los debe tener los datos después que una persona ha sido procesada, ¿verdad? Que son datos de control cuando lo tiene la Policía Nacional con la supervisión de Interior y Policía, y los datos que tiene la Procuraduría General de la República. Son datos únicos y exclusivamente para la seguridad nacional y de control interno de esas instituciones. Nadie, absolutamente nadie, puede tener acceso a esos datos privados de la persona, aunque estén en registros públicos. Por tanto, eso es otra violación grosera de la dignidad humana. El penalista afirma que la ficha no es más que un elemento de control. Por el hecho de que un policía me pare en la calle y luego, por capricho, a ese policía o a ese oficial se le antoje tomarme mi foto, tomarme fotografía y hacer un banco de datos con eso, aun y cuando no hay una sentencia definitiva que le permita a ellos poder tener en sus archivos ese tipo de ficha, es un abuso en contra de la dignidad humana y en contra de los derechos fundamentales de esos pobres ciudadanos, que es casi siempre con el que se genera ese tipo de atropello permanente en el país. Las embajadas, en los archivos que mayormente confían, es en el de la policía, porque en la policía es que nacen los procesos, la policía es que arresta y luego somete a los distintos tribunales. Entonces, la policía necesariamente tiene que tener un archivo con personas que cometen determinados crímenes y delitos, o lo que nosotros llamamos ese historial, ese es lo que nosotros llamamos también en el periodismo el background. Entonces nosotros tenemos el background de cada persona que ha cometido algún ilícito, y antes de emitir una certificación que, aunque se vea sencilla, pero que finalmente tiene una gran validez para estas personas que se ven en esa necesidad de buscar retirar las fichas de sus archivos. Mientras que estos ciudadanos pasaron o aún pasan las de Caín para el retiro legal de una ficha, recordemos que el año pasado el Ministerio Público, mediante la Operación Gavilán, presentó acusaciones contra 12 empleados de la Procuraduría General de la República que dicen se dedicaban a ilícitos a lo interno de la institución a cambio de sobornos, cobrando entre 8,000 y 15,000 pesos para retirar fichas a personas que habían tenido problemas con la justicia. Desesperado, el 23 de enero cogí un permiso forzoso en el trabajo, porque ya la preocupación
que yo tengo ameritaba que yo lo hiciera así. Pues yo me aparecí allá en el palacio, yo entré al departamento auxiliar. Cuando la joven me pregunta, yo le di mi número de oficio para que ella me dé la respuesta con respecto a la certificación que 6 meses atrás había solicitado. La joven se comunica al departamento, me dice, no, aún no está. Toma tiempo porque en 10 días, 15 días yo no puedo verificar el país entero, todos los tribunales, para saber si una persona que sabemos que es de buena fe, que no ha cometido ya más ilícito de más allá que el que tuvo, pero hay que verificarlo. Nosotros estamos marchando hacia que todos estemos en el mismo universo. Ya vamos marchando a que las mismas personas que van a solicitar esto no tengan que ir a la Junta, no tengan que ir a la Procuraduría, no tengan que hacer todo eso, sino que puedan venir aquí de manera directa, luego solamente de pagar los impuestos y que desde aquí se pueda simplificar esa parte, pero obviamente que vamos marchando hacia allá, pero por el momento se tiene que verificar todo esto muy bien antes de que nuestro señor director general pues emita su firma diciendo, autorizando para que se retire un registro o ficha. El mismo decreto ya mencionado precisa que la negativa injustificada o la negligencia comprobada ante la petición, o sea, del retiro de ficha, una vez comprobado el cumplimiento de todos los requisitos, será considerada denegación de justicia y por tanto penalizada. Cualquier ciudadano puede ir a la Secretaría del Tribunal, y así lo establece la ley de amparo, y pedirle a la secretaria que le levante una acción pidiendo que se cite a esa institución, en este caso a la policía, puede darse con otra de las agencias, a que le explique por qué lo mantiene en registros públicos, aun y cuando la propia Constitución, el artículo 44, combinado con el artículo 38, establece que solamente es posible colocar los datos de un ciudadano en los registros públicos cuando ha intervenido un auto de apertura a juicio. De manera que, desgraciadamente, ese ciudadano tendría que ir al juez, con lo caro que es la justicia, a ver cómo logra sortear que le levanten la mal llamada ficha. El jurista sostiene que hay que seguir reclamando. Porque muchas veces los que estamos en las atalayas, en la parte alta, entendemos que no es posible que a uno le toque, pero también le toca. Por tanto, las cosas tienen que funcionar de manera adecuada. La institucionalidad nos beneficia a todos, porque las cosas corren de manera equilibrada. Cuando eso no es así, hay un desbalance. Yo no tengo, diríamos, ya el ánimo de yo seguir luchando con esto. A mí se me vence el plazo para llevar al consulado el próximo 31 de julio, porque dice la carta que me entregó el consulado que tengo 1 año a partir de la comunicación que me enviaron. Y fue el mismo día 31 de julio que me enviaron a mi correo. No tengo la fuerza de voluntad. Ya no creo en lo que me podría decir ese señor. A menos de 3 meses de que venza el plazo otorgado para resolver su caso, Miguel ha perdido las esperanzas por la cantidad de veces que ha visitado el Palacio de la Policía sin obtener resultados.